El lado oculto de Italia que muchos prefieren ignorar es mucho más complejo y profundo de lo que suele mostrarse en postales o documentales turísticos. Este país europeo, que con frecuencia se asocia con la majestuosidad de Roma, el encanto romántico de Venecia o la elegancia de la Toscana, cuna del Renacimiento y guardián de uno de los patrimonios culturales más vastos y valiosos del mundo, esconde entre sus colinas y costas una realidad silenciosa, pero muy presente. Detrás de sus paisajes idílicos, del prestigio de sus marcas de lujo y de su legado artístico incomparable, existe un conjunto de desafíos que afectan profundamente a su población. Italia lleva décadas enfrentando una prolongada crisis económica que ha debilitado su estructura social, provocando un incremento constante de la pobreza, una preocupante tasa de envejecimiento poblacional y los efectos negativos de un turismo masivo que muchas veces resulta más perjudicial que beneficioso para las comunidades locales. Este contraste drástico entre la imagen que el mundo tiene de Italia y la realidad vivida por millones de sus ciudadanos crea una especie de disonancia cultural. Lo que parece un país de ensueño, lleno de historia viva y belleza inigualable, también carga con problemas estructurales y tensiones internas que rara vez se abordan en las narrativas más populares. El desequilibrio económico, los desafíos demográficos y la presión sobre los servicios públicos son elementos que configuran una versión más cruda de la Italia que muchos idealizan sin conocer. Ubicada estratégicamente en el sur de Europa, Italia se extiende como una bota alargada que se proyecta hacia el mar Mediterráneo, bañada por las aguas de 4 mares distintos y rodeada por 6 países: Francia, Suiza, Austria, Eslovenia, San Marino y el Estado del Vaticano. Su línea costera, de más de 7.600 kilómetros, le proporciona no solo una riqueza paisajística inigualable, sino también una diversidad geográfica que ha influido profundamente en su cultura y economía. Desde los Alpes al norte, que actúan como una muralla natural frente a sus vecinos europeos, hasta las costas volcánicas del sur, el territorio italiano es un mosaico de montañas majestuosas, llanuras fértiles, colinas onduladas y costas escarpadas. En los Alpes, durante gran parte del año, los picos nevados dominan el horizonte, mientras que los valles profundos, lagos glaciares y bosques cerrados pintan una postal digna de cuentos antiguos. Esta zona ha sido históricamente un enclave de turismo de invierno y un espacio de conservación natural. Más abajo, el extenso Valle del Po se revela como una de las regiones más productivas del país, hogar de una agricultura intensiva que abastece no solo a Italia, sino también a otros países europeos. Aquí, los campos de arroz, trigo y viñedos se expanden hasta donde alcanza la vista, siendo también una zona clave en el desarrollo industrial del norte. La región central, dominada por la cordillera de los Apeninos, recorre la península de norte a sur y conforma un relieve complejo, lleno de colinas fértiles, cavernas calcáreas y parques nacionales que protegen especies autóctonas y ecosistemas únicos. Esta zona también alberga muchas de las ciudades históricas que forjaron la identidad del país. Más al sur, las regiones de la Campania, Calabria y Apulia deslumbran con su belleza natural, acantilados que se precipitan en un mar azul profundo, olivares interminables, campos de uvas y pueblos que conservan tradiciones milenarias. Las islas de Sicilia y Cerdeña, cada una con una personalidad geográfica distinta, completan este cuadro, destacándose por su herencia volcánica, su biodiversidad y playas de aguas cristalinas. El monte Etna, en constante actividad, es un recordatorio de la fuerza natural que sigue moldeando el territorio. Cuando el mundo piensa en Italia, lo hace evocando imágenes de una tierra cargada de historia, arte, arquitectura y estética refinada. Roma, con sus monumentos imponentes como el Coliseo, el Panteón y la Ciudad del Vaticano, no solo representa el legado del antiguo Imperio Romano, sino también la influencia espiritual y política del catolicismo. Venecia, con sus canales serenos y góndolas elegantes, parece suspendida en el tiempo, mientras que la Toscana resume el ideal renacentista con sus viñedos dorados, villas medievales y paisajes poéticos que han inspirado a generaciones enteras. Ciudades como Florencia, cuna de mentes brillantes como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, resguardan tesoros culturales en cada calle, mientras que Milán se proyecta al mundo como una capital del diseño y la moda, sede de eventos globales que dictan tendencias. La gastronomía italiana, con sus pizzas napolitanas, pastas artesanales, aceites de oliva y helados inconfundibles, ha cruzado fronteras convirtiéndose en una embajadora universal de su identidad. Marcas de renombre internacional como Ferrari, Gucci, Prada o Armani elevan el nombre de Italia en el mercado global, consolidando su reputación como sinónimo de lujo, innovación y creatividad. A nivel cultural, Italia organiza eventos de alto calibre como la Semana de la Moda de Milán o el Festival de Cine de Venecia, que no solo celebran la excelencia artística, sino que también actúan como vitrinas del talento italiano ante el mundo. Su arquitectura, que abarca desde ruinas romanas hasta catedrales góticas como el Duomo de Milán, invita a recorrer siglos de evolución estética.
Los paisajes naturales tampoco se quedan atrás. Desde las cumbres nevadas de los Dolomitas hasta las calas escondidas de Cerdeña, el país es un paraíso para exploradores, amantes del arte y apasionados por la historia. No obstante, esta imagen brillante convive con otra mucho más sombría. Italia ha atravesado una historia compleja, marcada por grandes conquistas y profundas divisiones internas. El territorio que una vez fue el corazón del Imperio Romano sufrió, tras su caída, siglos de fragmentación política, siendo dividido en numerosos reinos y ciudades-estado hasta alcanzar su unificación en 1861. Durante el siglo XX, el país experimentó eventos decisivos como su participación en las dos guerras mundiales, el ascenso del régimen fascista de Benito Mussolini y un arduo proceso de reconstrucción económica en el período de posguerra. La década de los años 50 y 60 fue testigo de lo que se conoció como el milagro económico italiano, un periodo de crecimiento acelerado que transformó a la nación en una de las economías más avanzadas del mundo. Sin embargo, este progreso no se distribuyó equitativamente. El norte se industrializó rápidamente, mientras que el sur, más rural y agrícola, quedó rezagado. Esta brecha territorial, que aún persiste, ha alimentado tensiones políticas y desigualdades sociales que no han sido completamente resueltas. Con el paso de los años, Italia ha tenido que adaptarse a un mundo cada vez más globalizado, lo que ha traído consigo nuevos desafíos. La pérdida de competitividad en sectores como el textil o la industria automotriz ha provocado el cierre de numerosas fábricas, dejando a miles sin empleo. La deuda pública ha alcanzado niveles alarmantes y la inestabilidad política ha afectado la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores. Además, el sistema de bienestar social, que una vez fue motivo de orgullo nacional, se encuentra hoy bajo presión debido al envejecimiento acelerado de la población y la migración constante de jóvenes italianos hacia otros países en busca de oportunidades. Mientras tanto, el número de personas en situación de pobreza ha aumentado considerablemente. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 6 millones de italianos viven en condiciones de pobreza absoluta, lo que representa cerca del 10% de la población total. Esta situación es particularmente grave en el sur del país, donde comunidades enteras luchan por satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación para sus hijos. La vulnerabilidad social ha ido en aumento, creando un escenario difícil en el que miles de familias se enfrentan diariamente a la incertidumbre económica, sin un horizonte claro de mejora. Este es el otro rostro de Italia. Uno que no aparece en las guías turísticas, que no se refleja en las fotos de Instagram, ni se promociona en comerciales de viajes. Un país lleno de belleza y legado, pero también de contradicciones y luchas cotidianas. Un lugar donde la grandeza del pasado convive con las dificultades del presente y donde millones de personas esperan que, algún día, el esplendor del país se traduzca también en una vida más digna para todos. A lo largo de la historia, las regiones del sur de Italia, como Calabria y Campania, han estado marcadas por una serie de dificultades económicas persistentes. Estas zonas, tradicionalmente más rurales y con menor desarrollo industrial, han enfrentado tasas elevadas de desempleo, infraestructuras deterioradas y acceso limitado a servicios esenciales como salud, educación y transporte público de calidad. Durante décadas, la brecha entre el norte y el sur ha sido una herida abierta en la estructura socioeconómica del país, generando una profunda desigualdad territorial. Sin embargo, este fenómeno no está restringido exclusivamente al sur. Incluso en el norte, donde ciudades como Milán y Turín simbolizan el progreso industrial y financiero de Italia, se ha registrado un aumento inquietante en los niveles de pobreza. La desindustrialización progresiva, junto con la precarización del mercado laboral y la reducción de empleos estables y bien remunerados, ha debilitado la seguridad económica de muchas familias. Los barrios obreros que en el pasado prosperaban con la actividad fabril, hoy se ven marcados por el abandono, el desempleo y el desencanto colectivo. La llegada de la pandemia de COVID-19 agravó considerablemente este panorama ya frágil. El confinamiento, el cierre masivo de empresas y la paralización de sectores clave como el turismo, el comercio minorista y la hostelería tuvieron consecuencias devastadoras. Miles de personas perdieron sus fuentes de ingreso y se vieron obligadas por primera vez a recurrir a redes de ayuda social para cubrir sus necesidades básicas. Organizaciones como Caritas Italiana informaron de un aumento histórico en la demanda de alimentos, ropa y asistencia psicológica. Muchas familias experimentaron un punto de inflexión doloroso al enfrentarse con una pérdida abrupta de calidad de vida y estabilidad. La crisis amplificó desigualdades ya existentes, dejando al descubierto las vulnerabilidades estructurales del sistema económico y social italiano. Los grupos más afectados han sido principalmente
los adultos mayores, que dependen de pensiones públicas insuficientes para afrontar el creciente costo de vida. A eso se suma la situación compleja que enfrentan los inmigrantes, quienes deben superar barreras idiomáticas, discriminación sistemática y dificultades para integrarse plenamente al mercado laboral. Las familias numerosas, por su parte, enfrentan el desafío adicional anual de cubrir las necesidades básicas de todos sus miembros en un contexto de ingresos limitados y servicios públicos saturados o ineficientes. Italia, a pesar de ser considerada una de las economías más grandes del mundo, ubicándose entre las 10 primeras a nivel global, ha experimentado una preocupante estancación económica desde la década de 1990. Su Producto Interno Bruto apenas ha mostrado crecimiento sostenido y en varios años incluso ha registrado cifras negativas. Esta falta de dinamismo económico tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de sus ciudadanos, muchos de los cuales ven cómo sus expectativas de bienestar se han mantenido congeladas durante décadas. Uno de los síntomas más graves de esta situación es la alta tasa de desempleo juvenil. En algunas regiones del país, más del 30% de los jóvenes se encuentran sin trabajo, una de las cifras más altas dentro de la Unión Europea. Muchos de ellos, pese a haber completado estudios superiores, no consiguen empleos acordes a sus habilidades o formación académica. Esta desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral ha dado origen a un fenómeno conocido como la generación del 1000, refiriéndose a jóvenes cualificados que, aun con títulos universitarios, solo acceden a empleos que pagan alrededor de 1.000 euros mensuales. Este salario resulta insuficiente para cubrir los costos básicos en grandes centros urbanos como Roma o Milán. El problema de fondo radica en la falta de inversión en sectores emergentes y de alto valor agregado. Mientras otras economías europeas han apostado por la tecnología, la innovación digital y las energías renovables, Italia aún depende fuertemente de industrias tradicionales como la textil y la automotriz, las cuales han perdido competitividad frente a la producción de países con costos más bajos como China o India. Esta dependencia de estructuras industriales del pasado impide que el país se adapte con rapidez a los cambios del mercado global. Además, el entramado burocrático italiano representa un obstáculo considerable tanto para emprendedores locales como para inversores internacionales. El proceso para abrir una empresa en Italia puede tardar hasta 11 días, mientras que en otras partes del mundo se completa en menos de uno. Esta lentitud no solo desincentiva la iniciativa privada, sino que también encarece la operación de los negocios. Trámites tan simples como renovar un permiso de conducir o solicitar un documento de identidad pueden alargarse durante semanas. La falta de digitalización administrativa y la dependencia del papeleo físico aumentan la frustración ciudadana y reducen la eficiencia del sistema. Un informe reciente de la Confederación Nacional de la Empresa Italiana estimó que la burocracia le cuesta al país cerca de 50.000 millones de euros anuales en pérdida de productividad. Más del 70% de las empresas consideran que la excesiva regulación es un obstáculo directo para su crecimiento. A esto se suma otro factor crítico: la corrupción, que continúa siendo una preocupación en distintos niveles de gobierno y administración pública. En paralelo a estos desafíos económicos, Italia atraviesa una crisis demográfica de magnitud histórica. Con una de las poblaciones más envejecidas del planeta y una tasa de natalidad en constante declive, el país se enfrenta a un futuro incierto. La edad media de la población italiana supera los 47 años, mientras que el número de nacimientos anuales ha caído a mínimos no registrados desde 1861. Según estadísticas europeas recientes, el promedio de hijos por mujer en Italia es de apenas 1, lo que pone en riesgo el reemplazo generacional y la sostenibilidad del sistema de bienestar. Frente a este panorama, millones de jóvenes italianos han optado por abandonar el país. Entre 2008 y 2022, más de 2 millones emigraron en busca de oportunidades laborales y de vida que no encuentran en su tierra natal. La mayoría de ellos tiene entre 20 y 39 años y posee formación universitaria en áreas clave como medicina, ingeniería y tecnología. Su destino más común incluye países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde encuentran mayores salarios y mejores perspectivas de desarrollo profesional. Este éxodo masivo no solo debilita el tejido social interno, sino que también afecta gravemente la capacidad productiva del país. La pérdida de talento joven implica menos innovación, menos contribuyentes activos y una presión creciente sobre un sistema de pensiones ya debilitado. En 2023, la proporción de trabajadores por cada jubilado cayó a 1,5, una de las más bajas de Europa. Si esta tendencia continúa sin reformas profundas, el sistema corre el riesgo de colapsar, dejando a millones de personas mayores sin garantías suficientes para una vejez digna.
El impacto de esta crisis demográfica es aún más visible en los pueblos pequeños y zonas rurales, donde la emigración ha provocado el cierre de escuelas, el abandono de viviendas y la desaparición progresiva de servicios básicos. Muchas de estas localidades, que durante siglos fueron el corazón cultural y agrícola de Italia, hoy enfrentan un proceso de despoblación acelerada. Un informe de 2023 de la Asociación Nacional de Municipios Italianos advirtió que más de 100 localidades están en riesgo de desaparecer por completo antes del final de esta década. Este fenómeno también ha influido directamente en el mercado inmobiliario, donde el abandono de propiedades contrasta con la creciente presencia de inversores extranjeros. En algunas regiones, las casas vacías se venden a precios simbólicos con la esperanza de atraer nuevos habitantes, mientras otras son adquiridas por compradores foráneos que las transforman en residencias de vacaciones, alterando profundamente la dinámica local. La crisis demográfica en Italia también se refleja en el mercado inmobiliario. Mientras que muchas propiedades están a la venta por precios increíblemente bajos, los jóvenes italianos no están comprando. En un intento por revitalizar áreas abandonadas y atraer nuevos residentes, muchas ciudades italianas están ofreciendo viviendas por precios simbólicos, incluso por tan solo €1. Sin embargo, a pesar de estos atractivos precios, los jóvenes italianos no se apresuran a adquirir estas propiedades. La razón es que muchas de estas casas se encuentran en áreas rurales o pequeñas ciudades que enfrentan un grave problema de despoblación. Estas regiones carecen de infraestructura básica y no ofrecen suficientes oportunidades de empleo, lo que las hace poco atractivas para los jóvenes que buscan construir una carrera. Además, los costos de renovación de estas propiedades pueden ser prohibitivos. Muchas de estas casas están en condiciones deterioradas, requiriendo una inversión considerable para ser habitables. Para los jóvenes que ya luchan con salarios bajos y un alto costo de vida, estos gastos adicionales se vuelven prácticamente inviables. Otro factor importante es la movilidad. Los jóvenes de hoy valoran la flexibilidad y la capacidad de mudarse a donde surjan oportunidades. Comprar una casa en una zona rural o en una pequeña ciudad podría limitar sus opciones y dificultar su traslado a otras regiones o incluso a otros países en busca de mejores perspectivas. Con la fuga de jóvenes y el despoblamiento de muchas áreas, la Italia rural está comenzando a depender de los extranjeros para llenar el vacío dejado por los italianos. Muchas de las casas de bajo costo ofrecidas por los municipios italianos están siendo compradas por extranjeros, principalmente para usarlas como propiedades vacacionales. Estos compradores provienen principalmente de países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Ven estas ofertas como una oportunidad para poseer una casa en Italia a un precio accesible. La llegada de extranjeros puede ayudar a revitalizar áreas abandonadas, trayendo inversiones y moviendo la economía local. Además, la presencia de estos compradores extranjeros puede contribuir a la preservación del patrimonio histórico y cultural de estas regiones, ya que muchos de ellos están dispuestos a invertir en la renovación de casas antiguas. Sin embargo, hay limitaciones. La mayoría de estos compradores extranjeros no está interesada en vivir permanentemente en estas áreas. Utilizan las casas principalmente como propiedades de vacaciones, lo que significa que solo algunos pasan semanas o meses al año en Italia. Esto no resuelve el problema del despoblamiento, ya que las áreas siguen careciendo de una población residente permanente. El turismo masivo y sus consecuencias también están afectando gravemente a Italia. El país es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, pero el turismo de masas está transformando no solo ciudades icónicas como Venecia, sino todo el país. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Italia, contribuyendo con alrededor del 13% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. No obstante, el crecimiento descontrolado del turismo ha comenzado a generar una serie de problemas. En 2019, Italia recibió más de 94 millones de turistas, un número que sigue aumentando cada año. Mientras tanto, la población local sigue disminuyendo, especialmente en las ciudades más turísticas. Uno de los principales impactos del turismo de masas es la transformación de las áreas históricas de las ciudades italianas en zonas comerciales. Las tiendas de souvenirs, restaurantes caros y alojamientos para turistas están sustituyendo a los comercios locales y las viviendas de los residentes. Esto no solo altera el paisaje urbano, sino que también afecta la calidad de vida de los habitantes. Según un informe de la Asociación Nacional de Ciudades Italianas de 2022, más del 50% de los centros históricos de las ciudades italianas están perdiendo habitantes debido al turismo. En Venecia, por ejemplo, la población ha disminuido de 175.000 habitantes en 1950 a menos de 50.000 en 2021. Este fenómeno no se limita solo a Venecia, ya que ciudades como Florencia, Roma y Pisa también enfrentan desafíos similares.
El desarrollo de las ciudades italianas está directamente relacionado con los desafíos actuales. Muchas de estas ciudades fueron construidas hace siglos para poblaciones mucho menores que las visitan hoy. Venecia, por ejemplo, fue fundada en una serie de islas en la laguna veneciana, con una infraestructura diseñada para soportar una población limitada. En su apogeo, en el siglo XV, la ciudad tenía alrededor de 200.000 habitantes. Hoy, la población residente es inferior a 50.000, pero la ciudad recibe más de 25 millones de turistas al año. Esta discrepancia ejerce una presión insostenible sobre la infraestructura de la ciudad, como el sistema de transporte, el abastecimiento de agua y la energía. El resultado es una ciudad impresionante que está al borde del colapso funcional. Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Venecia mostró que el número de turistas en Venecia es 500 veces mayor que la población local durante la temporada alta. Esto no solo sobrecarga la infraestructura de la ciudad, sino que también contribuye a la erosión de los edificios históricos y a la contaminación de la laguna. Italia, en su glorioso pasado, ha atraído a millones de turistas, pero este turismo masivo también está creando desafíos significativos para la preservación cultural y la calidad de vida de los residentes. El turismo para los locales es una espada de doble filo. Aunque trae beneficios a la economía, también está generando graves problemas en la vida cotidiana de los habitantes. Muchos de los residentes están enfrentando dificultades para realizar actividades cotidianas, como ir de compras o desplazarse, debido a la gran cantidad de turistas. Además, el aumento de los precios de la propiedad y los alquileres está dificultando que los residentes permanezcan en sus hogares. Según un informe de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, los precios de los inmuebles en las zonas turísticas de Italia han aumentado un promedio del 20% en los últimos 5 años. En Venecia, por ejemplo, el costo de vida es un 30% más alto que el promedio nacional, lo que hace que la ciudad sea inaccesible para muchos residentes. Y así concluimos nuestro recorrido por el lado oscuro de Italia. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Nos vemos pronto con más historias que van más allá de lo que se ve en las postales.